Imagina esta escena. Es casi como la escena de un crimen donde la víctima es la atracción. Me gusta esa analogía. Estás hablando con alguien, la conversación parece que va perfecta. De verdad, hay risas, los temas fluyen, no hay silencios de esos incómodos. Todo parece ir bien en la superficie. Y sin embargo, al final, nada. La chispa, ha desaparecido. No hay armas, no hay forcejeo, pero la conexión está muerta. Totalmente. Pues hoy vamos a hacer de detectives porque, según las ideas que tenemos sobre la mesa, el culpable no es un tercero. Está en la propia sala. Somos nosotros mismos. Somos nosotros. Es una metáfora perfecta, la verdad, porque es un crimen sin violencia aparente. Exacto. Todo parece correcto e incluso ideal, pero el resultado es un fracaso. Y te deja esa pregunta tan frustrante de, bueno, si he seguido todas las reglas, por así decirlo, de una buena conversación, ¿qué ha salido mal? Exacto. Y aquí es donde el análisis se pone muy interesante. La premisa central es provocadora. Mucho. Dice que el problema no es qué decimos, no es esa anécdota súper ingeniosa que tienes preparada, ni el tema de conversación perfecto. No. El problema es la postura interna, es el desde dónde hablamos. Y a ver, aunque el material de hoy se centra mucho en el contexto de la seducción, la verdad es que esto es universal. Totalmente. Se aplica a todo. Esa frustración de sentir que una conexión no cuaja. Da igual si es en una cita, en una reunión de trabajo o, no sé, intentando hacer un amigo nuevo. Es una cuestión de energía, no de guión. Y esa energía se proyecta, vamos, mucho antes de que la primera palabra salga de tu boca. Pues ese es nuestro objetivo hoy. Vamos a desgranar esto. Vamos a ver por qué ocurre, cuál es el error fundamental que, según esto, mata la atracción y qué se propone para cambiar esa energía. La idea de que para gustar a alguien hay que encontrar la frase perfecta. Que es una creencia que nos convierte en, bueno, en nuestros peores enemigos. Claro. Transforma cada interacción en un examen de alto riesgo. Si crees que tienes que decir lo correcto en el momento correcto, estás constantemente actuando, calculando. Sí. Y cuando tu objetivo principal es intentar gustar, se activan una serie de comportamientos que son casi inconscientes. Me lo imagino. Mides cada palabra, te ríes un poquito más de la cuenta, buscas sin parar esas pequeñas señales de aprobación en la otra persona. Justo. Te conviertes en un camaleón social. En lugar de liderar la conversación desde tu centro, desde tu propia personalidad, te adaptas a lo que tú crees que la otra persona quiere oír. Y eso es letal. Es letal. Porque a un nivel subconsciente lo que estás comunicando es necesidad. Necesidad de aprobación, de validación. Claro, es la energía del cómico que se ríe demasiado fuerte de sus propios chistes. Estás pidiendo a gritos que te validen, y eso nunca resulta atractivo. Es la mejor analogía que he oído. La necesidad es el repelente más potente que existe en las relaciones humanas. Hay una frase en el material que es muy directa. Dice, la atracción aparece cuando no necesitas nada de la otra persona. Pero esto me genera una duda. Suena un poco a la típica estrategia de hacerse el duro, ¿sabes? Demostrar desinterés. ¿No hay un riesgo de que se confunda con arrogancia? Esa es la objeción clave y la distinción es fundamental. No se trata de apatía, ni de fingir desinterés. Eso sería, pues, simplemente otra estrategia, otra actuación. Otra máscara. Otra máscara. Se trata de un cambio real en la posición interna. Es la diferencia entre pensar, por favor, que esta conversación vaya bien para que yo le guste, que viene de la carencia, Claro. y pensar, estoy aquí para conocerte y pasarlo bien. Si conectamos, genial, y si no, también. El segundo pensamiento nace de la abundancia, de saber que tu valor como persona no depende del resultado de esta interacción. Suena muy bien en teoría, pero ese cambio de mentalidad parece el más difícil de todos. No es un interruptor que pueda simplemente pulsar y ya está. No, claro, ¿Cómo se empieza a construir esa mentalidad de abundancia si uno no la siente de verdad? es un proceso, desde luego, pero empieza por entender que esa mentalidad se manifiesta en cosas muy concretas, muy observables. Por ejemplo, Se relaja. Tu tono de voz baja, se vuelve más resonante, más natural. Dejas de llenar cada microsegundo con palabras. ya. Y la gente lo percibe. No es algo que tengas que anunciar. La seguridad genuina no necesita un cartel de neón. Se siente en la calma con la que ocupas tu espacio. Vale, entiendo el diagnóstico. Dejar de buscar aprobación. Pero claro, eso crea un vacío. Si dejas de hacer las preguntas típicas para agradar, ¿de qué hablas? ¿Te quedas sin guión?
Exacto. Te quedas sin guión. Y creo que aquí es donde entra esa idea de los dos mundos conversacionales, ¿no es así? Exacto. Se propone una distinción que es como un mapa para navegar cualquier conversación. Por un lado, tenemos las conversaciones informativas, el terreno seguro. El terreno seguro es el intercambio de datos, el currículum de la vida. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? La típica charla de ascensor. Segura, predecible y completamente olvidable. Eso es. No ofende a nadie, pero desde luego no inspira a nadie. Correcto. Y en el otro lado del mapa están las conversaciones emocionales. Aquí el objetivo no es intercambiar datos, sino compartir una experiencia. Es el terreno del humor, del juego, de la tensión, de la vulnerabilidad, De opinar. de opinar con criterio propio sin miedo a disentir. Espera un momento. Si lo que dices es cierto, entonces casi todas las conversaciones de primera cita o de conocer a alguien están fundamentalmente mal planteadas. Pues sí, nos centramos en el currículum. La afirmación aquí es muy tajante. La atracción vive exclusivamente en el terreno emocional. Y aquí está la trampa. El miedo al rechazo, esa necesidad de aprobación de la que hablábamos, es lo que nos encadena a las conversaciones informativas. Es una jaula de oro. Totalmente. Es cómoda, es segura, no hay riesgos, pero es el lugar donde la atracción va a morir. Puedes tener una charla de 2 horas, saber hasta el grupo sanguíneo de la otra persona Y que no haya pasado nada. y que al final no haya pasado absolutamente nada. Porque no ha habido conexión, solo un intercambio de información. La idea entonces es que hay que atreverse a hablar desde lo que piensas de verdad sin filtros. Esto suena arriesgado. Lo es. ¿Y si lo que piensas de verdad no gusta o genera un conflicto? Ese es precisamente el punto. El riesgo es el peaje que hay que pagar para acceder al terreno emocional. La gente no conecta con perfiles de LinkedIn, conecta con personas de verdad, con sus matices, sus pasiones y hasta sus contradicciones. Claro. Una opinión auténtica, incluso si genera un pequeño debate, es infinitamente más atractiva que un acuerdo vacío y complaciente. Como se señala en el texto, cuando finges interés, se nota. Y cuando tienes criterio propio, también. De acuerdo, el diagnóstico me queda claro. Hay que escapar de la jaula de la conversación informativa y atreverse a ser auténtico. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo? Ajá. ¿Qué herramientas prácticas tenemos para abrir la puerta de esa jaula? La primera que se menciona me parece contraintuitiva, el manejo de los silencios. Es que le tenemos un pánico atroz al silencio. Lo vemos como un vacío, una señal de fracaso, la prueba de que la conversación se ha estancado. Y nos lanzamos a rellenarlo. Nos lanzamos a rellenarlo con lo primero que se nos pasa por la cabeza, por trivial que sea. Entiendo la teoría, pero seamos sinceros, ese silencio puede ser increíblemente incómodo. ¿No corres el riesgo de que la otra persona piense que, no sé, que te has quedado en blanco o que eres raro? Ese es el miedo que todos tenemos. Pero el truco no es solo estar callado, es poseer el silencio. El silencio en sí es neutro, es tu reacción la que le da un significado. ¿Cómo? Si te pones nervioso, miras hacia otro lado, te remueves en el asiento, proyectas incomodidad y la otra persona la va a sentir. Pero si haces una pausa, mantienes el contacto visual, quizás con una leve sonrisa, comunicas algo totalmente diferente. ¿Qué comunicas exactamente con eso? Comunicas con tu lenguaje no verbal. No estoy nervioso, estoy cómodo contigo y conmigo mismo. No tengo ninguna prisa por llenar el aire de ruido. Estoy presente. Ya. Se propone una secuencia que es simple pero muy potente. Habla, para, mira a la otra persona a los ojos un segundo y luego continúa. Ah. Esa pausa deliberada le da peso a tus palabras y cambia por completo la dinámica. Dejas de ser alguien que intenta entretener y pasas a ser alguien que guía la interacción con calma. Es un gesto de poder, en el buen sentido, de control sobre uno mismo. Vale, me convence. ¿Cuál es la siguiente herramienta? Se habla mucho del tipo de preguntas que hacemos. Sí, y aquí el contraste es como la noche y el día. Por un lado, las preguntas de datos que ya mencionamos. ¿A qué te dedicas? Se responden con un hecho, con la cabeza. Automático. Y por otro lado, están las que se llaman preguntas que provocan emoción. Vale, dame un ejemplo concreto de cómo transformar una pregunta de datos en una emocional. Claro, en lugar de ¿a qué te dedicas?, que invita a una respuesta de currículum como «soy contable». Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió de tu trabajo cuando empezaste? ¿Para bien o para mal?
es diferente. O en vez de ¿te gusta viajar?, que lleva a un sí o a un no, podrías preguntar, cuando viajas, ¿eres de los que se pierden por la ciudad sin mapa o de los que necesitan tener cada minuto del día planificado? La diferencia es abismal. Pero me pregunto si ese tipo de preguntas no pueden resultar un poco intensas al principio. No es como pasar de 0 a 100 muy rápido. Es una buena apreciación. Evidentemente hay que tener calibración y leer la situación. No vas a lanzar la pregunta más profunda de tu vida a los 30 segundos de conocer a alguien. Claro, pero lo que fascina de estas preguntas es el mecanismo que activan. Obligan a la otra persona a dejar de recitar datos y hacer una pequeña introspección. Tienen que conectar con cómo se sienten, con sus valores, con su personalidad. La estás invitando a compartir quién es, no solo qué hace. Exactamente. Estás demostrando un interés genuino en su mundo interior, no solo en su ficha técnica. Pasas del modo entrevista al modo conexión. Y en ese pequeño acto de compartir algo más personal es donde se forja un vínculo real. Es un atajo. Es un atajo para salir de la conversación informativa y entrar de lleno en la emocional. Todo esto parece apuntar a una idea central, una especie de principio unificador. Se menciona como una verdad importante, Sí, que la atracción no surge al intentar ser interesante, sino cuando uno está genuinamente interesado en su propia vida. esa es la pieza que cohesiona todo. Si lo piensas, todas las herramientas y conceptos son solo manifestaciones externas de esta verdad interna. Claro, tiene sentido. No necesitar aprobación, hablar desde tu autenticidad, sentirte cómodo en los silencios, hacer preguntas que van más allá de la superficie. Todo eso es imposible si no tienes una base sólida de validación interna. Ujú. Cuando estás a gusto con quien eres y tu vida te resulta estimulante, dejas de ir a las interacciones a ver qué puedes sacar. Dejas de ir a las conversaciones a mendigar validación Eso es. y empiezas a ir a compartir quién eres, a aportar tu propia energía. El foco cambia por completo. Precisamente. La raíz de todo no es una técnica, es una mentalidad. No se trata de aprender trucos, sino de cultivar una seguridad que viene de dentro hacia afuera. Es la diferencia entre construir una fachada atractiva y tener unos cimientos sólidos. Que la fachada impresiona pero no aguanta. La fachada puede impresionar un momento, pero solo los cimientos sostienen una conexión real. Entonces, recapitulando, la conclusión es que si no se genera esa chispa, el problema no es la falta de labia o de temas de conversación. El problema es la incomodidad de ser uno mismo sin la garantía de gustar. Ahí está. Es ese miedo al rechazo lo que nos hace ponernos la máscara de la persona complaciente y predecible, que es justo lo que aniquila la atracción. Por eso la idea final es tan liberadora. La atracción no se fuerza, se provoca. No es algo activo. No es algo que puedas construir con un argumento lógico o una lista de tus virtudes. Se provoca de forma natural cuando estás tranquilo, presente y eres honesto. Cuando a un nivel profundo entiendes que la persona más importante a la que tienes que gustar es a ti mismo. El resto es una consecuencia, no un objetivo. Propia coherencia y autenticidad. En esencia, sí. La dinámica de una conversación de este tipo es en realidad un espejo muy fiel de nuestro estado interno. Refleja cuánto nos valoramos a nosotros mismos antes de entrar en la sala. Fascinante. Un análisis que va mucho más allá de simples consejos para conversar. Y esto me deja con una pregunta abierta, una idea para la reflexión. A ver, Si la autenticidad y la no necesidad, esta validación interna, son tan cruciales en este contexto, ¿hasta qué punto las conversaciones que mantenemos en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, con la familia, con los amigos, son un termómetro de cuánto nos aceptamos a nosotros mismos antes de pedir implícitamente que nos acepten los demás?